Y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Mateo, aleluya, el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 16 al 18. Mateo, capítulo 7, versículo 16 al 18. Yo voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, dice el versículo 18, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Padre Celestial, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia. Dándote gracias, Señor, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, eres merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. A ti sea toda la exaltación y el honor, Señor, en esta tarde. Nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, que somos barro en tus manos, para que tú hagas con nosotros como tú quieras hacer, Señor, humillando nuestro corazón delante de ti y sabiendo que tú eres el hacedor de maravillas, que tú eres el Rey, que tú eres el que sana, que tú eres el que liberta, que tú eres el que ministra, que tú eres el que restaura y que tú eres el que viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, delante de ti. Te damos gracias, Espíritu Santo, en esta preciosa tarde. Aleluya. Precioso es nuestro Dios. El título de esta serie que vamos a comenzar, aleluya, es la esencia del verdadero discípulo, los frutos del Espíritu Santo. Mire qué árbol tan precioso, lleno de esos frutos ricos y agradables para el Señor. Aleluya. Esta es la esencia de un discípulo. La esencia de un verdadero discípulo no es que usted ore por alguien y sea sano. No es que usted ore por alguien y sea libre de un demonio. Y gloria a Dios si eso pasa, que lo hace Dios, no usted. Pero la esencia de un discípulo es vivir los frutos del Espíritu. Esa es la verdadera esencia de un discípulo. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Precioso es nuestro Dios. Los frutos del Espíritu, hermano, es lo que somos. Los frutos del Espíritu es lo que nos hace ser verdaderos discípulos. ¿Qué era un discípulo? Ya lo hemos dicho varias veces. Un discípulo es aquel que imita a su maestro, que es como su maestro, que aprende de su maestro para ser como es su maestro. Y los frutos del Espíritu son esa esencia de Cristo en nosotros. La esencia de Cristo en nosotros. Tú debes reflejar las virtudes y el carácter de Cristo. Aleluya. Y el fruto del Espíritu es Cristo en nosotros. Es reflejar el carácter de Cristo, así como cantábamos ahora, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Tenemos que reflejar ese carácter de Cristo. Y la raíz que permite que un árbol crezca y lleve buenos frutos, escuche esto, la raíz que permite que un árbol crezca y lleve buenos frutos es tu relación con Dios. Tu relación con Dios va a ser esa raíz, ese fundamento, aleluya, ese fundamento en esa roca que es Cristo. Esa raíz que no está fundamentada en arena, ni en un suelo pedregoso, ni en un suelo calizo, sino en un suelo fructífero, en un suelo, aleluya, que está cimentado en una relación con Dios. Porque esa raíz es la que va a permitir que esa planta pueda absorber del suelo
agua, sales minerales, nutrientes, para que esa planta, aleluya, pueda dar un buen fruto. Entre más cerca estés de Dios, más vas a ser como Él. Eso es como cuando un matrimonio se casa y usted a veces ve que uno de los dos empieza a parecerse mucho al otro. A veces pasa. ¿Y por qué ocurre eso? Porque son años de relación, porque son años de estar juntos. Y cuando usted se da cuenta, ya los dos tienen los mismos gustos, ya los dos quieren hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque están siempre juntos. ¿Cómo vamos a tener buenos frutos si no conocemos el carácter de Dios? Si no tenemos en nosotros el carácter de Dios, aleluya. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las cosas del Espíritu para que nuestra mente sea renovada conforme a la palabra, aleluya? Porque si usted piensa según la carne, usted va a vivir según la carne. Pero si usted piensa y vive en el Espíritu, usted va a vivir según el Espíritu. Pero para lograr todo esto, hermano, esto no se logra porque usted tenga muy buenas características como ser humano. No, esto no se logra humanamente. Esto es el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida, si lo dejamos trabajar en nuestra vida. Pero para eso, escuche, tenemos que permanecer en Él. Vea lo que dice la palabra en Juan 15, perdón, 4 y 5. Lo leo para ustedes. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo quiero que usted vea esta imagen que le voy a poner ahí en pantalla y que usted entienda qué es el pámpano. El pámpano, que también se le puede llamar sarmiento o se le puede llamar la rama, una rama que va a salir del tronco, aleluya. Ese sarmiento o ese pámpano sale de la cepa de la vid, del tronco de la vid, y de ahí es donde brotan, hermano. De ahí es donde brotan los racimos, las hojitas de ese pámpano. El pámpano no es el fruto, quiero aclarar eso. El pámpano va a ser ramitas que salen del tronco de la vid y de esas ramitas que nacen las hojitas y de esa ramita es que va a nacer el fruto. Nosotros somos ese pámpano que lleva ese fruto. Entonces ahí donde dice sarmiento, si usted se fija, donde está el tronco, en la parte de arriba dice sarmiento, ese sarmiento es el pámpano, es esa ramita de donde va a salir la hoja, de donde va a salir el fruto, aleluya. También se le puede llamar vástago, se le puede llamar rama, y sale de la cepa de la vid, de donde van a brotar hojas, zarcillos y los racimos de uvas. Estos sarmientos, dice, según se cuenta ahí, brotan cada año del tronco y llevan todas las estructuras de crecimiento vegetal, hojas, yemas, que se van a convertir en los racimos de uvas cuando lleguen a su punto de madurez. Aleluya. Estos sarmientos se pueden podar en invierno para mejorar su producción. No vamos a hablar mucho hoy de la poda, pero a veces necesitamos ser podados porque eso dice que mejora la producción. A veces necesitamos pasar por procesos de formación porque eso es lo que va a permitir que ese fruto sea más excelente. Cuando se poda, cada año tiene que podarse aquella vid, aquellos sarmientos. Pero dice que ese fruto y esas uvas tienen que llegar a un punto de madurez, hermano. Porque a veces no vivimos los frutos del Espíritu, porque no queremos tener madurez espiritual. ¿Y cómo usted adquiere madurez? Adquiriendo conocimiento. Y el conocimiento es Cristo, es su palabra. Cuando usted adquiere conocimiento, ese conocimiento no es solamente para que usted lo tenga ahí guardadito, no. El conocimiento es para ser hacedores de la palabra.
porque es muy fácil ser oidores. Qué lindo conectarse a los cultos virtuales y escuchar la palabra. Pero cuando escuchamos la palabra, tenemos que hacer la rema. Tenemos que decir, ¿qué de esto es para mí, para yo ponerlo en práctica? Aleluya. Eso es lo importante de conocer la palabra, porque usted puede memorizarse. ¿Cuántas personas se memorizan versículos? Sabemos de otras doctrinas falsas, hermanos, pero de personas que usted ve que salen a predicar y todo, pero no tienen la verdad del evangelio, no tienen la verdad de Cristo. Y aunque se saben muchos versículos y se los pueden citar a usted, pero no han conocido la verdad y no viven la verdad. Necesitamos conocer la palabra para hacer la rema en nuestro corazón. Si este pámpano, si este sarmiento que usted está viendo ahí en la imagen, se arranca de la vid, se separa de la vid, ¿qué va a pasar? Se muere. Si usted arranca esa rama se va a secar, esa rama se va a morir, porque hay que ser claro, el pámpano, el sarmiento, esa ramita, tiene completa dependencia de la vid. Escuche, completa dependencia de la vid. Ese sarmiento o ese pámpano tiene una dependencia total, hermano. Si se arranca separado de la vid, ese sarmiento se muere, ese pámpano se muere. ¿Por qué? Porque toda la savia, todos los nutrientes son pasados por el tronco, por la cepa de la vid. Y esa cepa de la vid es Cristo. Esa cepa de la vida, aleluya, es nuestro Jesús. Por esa savia que llega hasta nosotros, por esa sangre preciosa, es que usted y yo tenemos vida y vida en abundancia, aleluya. Separados de la vid, nada podemos hacer. El sarmiento separado de la vid no va a tener nutrientes, no va a tener vida, aleluya. Dice el Salmo 16:5. Vea lo que dice en la Reina Valera 1960. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Pero esta otra versión me gustó mucho. Dice, Señor, tú eres mi alimento, lo único que poseo de valor y la copa de la que bebo. Vea qué lindo. Señor, tú eres mi alimento, lo único que poseo de valor. Hermano, y es la realidad. Usted me puede decir, no, hermana Diana, yo tengo un buen carro, una buena casa, un buen trabajo. ¿Y sabe qué pasa? Si usted muriera o si en este momento Dios nos llama, aleluya, eso es basura. Eso no te va a salvar. Eso no tiene ningún valor. Lo único que tiene valor es nuestro Dios, es la salvación de nuestra alma. La palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es esa savia, hermano, esa savia que corre por el tronco y llega hasta el sarmiento, esa savia que fue derramada en la cruz, aleluya, para nutrir nuestra vida espiritual. Aquí encontré algunos versículos para que usted vea que la palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es la savia de nuestro pámpano. Es la savia de nuestro pámpano. Aleluya. Vea lo que dice Jeremías 15:1. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Dice Mateo 4:4, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aleluya. Cuando nacimos de nuevo, recibimos la naturaleza divina de Dios.
Cuando nacimos de nuevo, hermano, usted fue transformado. Aleluya. Pero el nacer de nuevo indica que en un inicio somos ¿qué? Bebés. Si usted nace de nuevo, usted va a ser al inicio un bebé y va a necesitar nutrientes para comenzar a crecer, para comenzar a desarrollarse. Tú no puedes, y hay gente que está tan equivocada, que piensan que es aceptar a Cristo y ya, salvos y con eso es suficiente. Pero eso no puede ser así, hermano. Si usted piensa de esa manera, usted está equivocado, porque usted acepta a Cristo en su corazón y eres salvo. Amén. Pero para comenzar a caminar en esa naturaleza divina, se debe dar fruto. ¿Y cómo vamos a dar fruto si no tenemos madurez espiritual? Ese fruto no se desarrolla sin la savia. El bebé no crece sin alimento. Y alimento que no puede ser siempre leche. Llega un momento en que tiene que comer alimento sólido, porque ya los nutrientes de la leche no le son suficientes. Necesita también alimento sólido. Ahorita ya Joanita va a tener que comenzar a listarle un purecito a Nashley y un poquito de frutita. Y a los 6 meses a usted va a ver que ya Nashley empieza un crecimiento, aleluya, porque necesitamos un proceso y para eso necesitamos el alimento espiritual. Pero la pregunta, hermano, yo quiero que usted vea esa imagen y quizás usted dice que tiene que ver esto con la palabra, aleluya. ¿Cuáles son verdaderos nutrientes? Por un momento analice esa imagen y quizás usted diga, y si usted es como yo, que le encanta el dulce, le encantan las golosinas, quizás usted diga, bueno, yo sé que los buenos nutrientes son los de la derecha, las verduritas, los vegetales. Ay, pero qué rico lo de la izquierda. Donas, galletas, chocolates. ¿Cuáles son verdaderos nutrientes? Porque hay mucha comida, hermano, que son alimentos vacíos. Todo eso que usted ve ahí del lado izquierdo, refrescos, galletas, dulces, chocolates, son alimentos vacíos. ¿Y qué significa un alimento vacío? Que llenan aparentemente. Aparentemente te llenan, pero no tienen ningún nutriente. Simplemente te engordan, hermano, pero no van a tener nutrientes para un verdadero crecimiento y desarrollo de tu organismo. Más bien te van a causar enfermedades, obesidad, diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, y aquí podemos seguir diciendo todas las enfermedades que se pueden producir por ese tipo de alimentos. Y seamos sinceros, esos alimentos vacíos a la vista y al paladar parecen apetitosos y no son apetitosos. Pero al final, ¿qué van a traer? Muerte. Usted va a terminar, como le acabo de decir, con obesidad, diabetes, hipertensión, arteriosclerosis y muchas enfermedades que le pueden provocar hasta la muerte. Porque cuando tú intentas llenar tu corazón con las cosas de este mundo, morirás. Las cosas de este mundo solo nos van a llevar a la muerte. Dice la palabra del Señor en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Usted decide, hermano, qué quiere comer. O come vida o come muerte. ¿Qué estamos comiendo? No podemos intentar comer de ambos y tener buena salud, porque tal vez usted me dice, bueno, yo como comida chatarra, pero a la vez también como algunos tipos de alimentos sanos. O comes vida o comes muerte. Porque muchos piensan, hermanos, que yendo a la iglesia y escuchando quizás predicadores, están siendo espirituales, pero siguen comiendo muerte. Siguen comiendo muerte. Siguen pegados al Facebook, siguen pegados a la televisión,
a la pornografía, a los chismes que me viene a contar el vecino o el hermano o el familiar, al tiempo de ocio. Sigues comiendo muerte. Y si usted sigue comiendo muerte, aunque usted quiera sanar su cuerpo, yo no sé si usted lo ha escuchado, pero hay dos tipos de colesterol, HDL y LDL. Hay colesterol bueno y hay colesterol malo. Y si usted quiere que se le elimine el colesterol malo, usted tiene que dejar de comer colesterol malo y empezar a comer cosas que tengan colesterol bueno. Aceite de oliva, semillas, aguacate. Pero ¿qué hace usted con tomarse un tarro de aceite de oliva si sigue comiéndose el pollo frito que hasta que la manteca le resbala aquí por el cuello? Seamos sinceros. ¿Piensa usted que va a tener un cuerpo saludable? ¿Cree usted que si come vida y muerte va a estar bien espiritualmente? O comemos vida o comemos muerte. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en Gálatas 5:19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O usted tiene amor o tiene ira o celos o contienda. Pero no podemos comer vida y comer muerte. Jesucristo es el pan de vida, hermano. La palabra dice en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida. Cuando tú te alimentas con la palabra, en comunión con el Padre a través del Espíritu Santo, porque es muy importante, hermano, combinar la palabra con oración, porque todo es un equilibrio. Usted no puede solamente escudriñar y descuidar el tiempo de oración y comunión, porque a través de esa oración y comunión es que Dios va a revelar a través de su palabra que quiere hablarte. Entonces es muy importante que tengamos esa comunión con el Padre a través del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu se hace evidente en nuestra vida cuando conocemos la palabra y cuando vivimos la palabra. Tu carácter empieza a ser transformado para reflejar el carácter de Jesucristo. Escucha, hermano, en todo. Reflejar el carácter de Jesucristo en tus pensamientos, en tus actitudes, en tus acciones, en lo que haces. En todo tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, es para hacernos imagen de Cristo. Vea lo que dice Romanos 8:9 al 10 y 13 y 14. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Porque si vives conforme a la carne, dice el versículo 13, moriréis. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne,
si usted empieza a alimentarse sanamente y a quitar todos esos alimentos vacíos, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si el Espíritu Santo está en ti, caminas en una naturaleza divina, y si no está en ti, caminas en una naturaleza pecaminosa. Solo hay dos opciones, hermano. O caminas en el Espíritu o caminas en la carne. Pero no existe a medias, porque a los tibios Dios los vomitará de su boca. O caminas en el Espíritu o caminas en la carne. O le dices, Señor, ayúdame a tener amor, paciencia, templanza, mansedumbre. Y ahorita vamos a ver los frutos del Espíritu. O sigues viviendo en ira, celos, disensiones, contiendas, pleitos. El único que puede hacer eso es el Espíritu Santo en ti. Si tú lo dejas trabajar y hacer su obra en ti. Porque si tú no lo dejas trabajar y tú metes mano y tú crees que pleiteando o celando o haciendo diferentes cosas vas a obtener tu victoria en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, y no dejas al Espíritu Santo trabajar en ti, y que aunque usted ya no soporte, usted diga, Señor, paciencia, y cierras tu boca. Pero ¿cuánto dejamos trabajar al Espíritu Santo? Que cuando nos dicen algo, inmediatamente nos alteramos y el Espíritu redarguye y lo hacemos a un lado. Y sale nuestra carne a relucir, en vez de reflejar el carácter de Cristo, el carácter de un verdadero discípulo, porque el fruto del Espíritu es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice Filipenses 2, del 13 al 16, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero vea lo que dice el versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos a la palabra de vida. ¿Quién pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad? El Padre. ¿Pero cómo? ¿Viendo televisión todo el día? ¿Metido en las redes sociales todo el día? ¿Chismeando todo el día? ¿Cómo es que Dios pone en nosotros el querer como el hacer? Y ahí está la clave en el versículo 16. Asidos de la palabra de vida, pegados a la palabra, arraigados a la palabra. Y así es como el Padre va a poner en nosotros el querer como el hacer. Y teniendo claro, hermano, todos estos conceptos que acabamos de hablar, todas estas virtudes, todo esto que Dios quiere que tengamos, ser ese verdadero pámpano, ese verdadero sarmiento. Entonces ahora sí podemos comenzar a analizar cada uno de los frutos del Espíritu. Y vamos a ir ahí a Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Y si usted lo puede ir leyendo en su casa conmigo, vaya leyéndolo. Aquí se lo puse con letritas de colores para que usted, cada uno de esos frutos, aleluya, que lo vamos a ir trabajando en toda esta serie, si Dios lo permite, de la esencia del verdadero discípulo, de los frutos del Espíritu, usted pueda ya saberse esos 9 frutos. Y conforme los vayamos trabajando, usted hasta me pueda ir ayudando aquí cuando estamos en medio de la enseñanza. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, aleluya, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad y fe, mansedumbre y templanza. Voy a volvérselos a leer y ahí en su casita léalos conmigo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Aleluya. ¿Y sabe por qué no hay ley contra los frutos del Espíritu Santo? Porque la ley fue establecida para revelar nuestras transgresiones. Pero los frutos del Espíritu son el carácter de Dios en nosotros, no son una transgresión. No hay ley para los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son el carácter de Dios en nosotros. Y usted los puede practicar con libertad, porque eso es lo que nos hace ser verdaderos discípulos. Eso es lo que nos hace ser la imagen de Cristo. Y quizás usted diga, es imposible. Hermana Diana, es imposible que todos esos frutos del Espíritu se manifiesten en nuestra vida. Solo hablar de la paciencia, de la mansedumbre, de la templanza. Y quizás usted en su mente finita dice, es imposible. Es imposible que esos frutos del Espíritu, que todos esos frutos sean todos una realidad en mi vida. Pero sabe, yo le quiero decir algo en esta preciosa tarde, en esta preciosa noche. La realidad es que no es imposible. No es imposible. Si el Espíritu Santo está en ti. Repito, no es imposible manifestar, vivir, ser con ese carácter y esos frutos del Espíritu si el Espíritu Santo está en ti. Pero ¿por qué muchas veces, pregunto, por qué muchas veces se nos acaba la paciencia? O llega la incredulidad y la duda y no tenemos fe. O se nos fue la mansedumbre y la templanza. O se nos fue el gozo. O perdemos la paz por alguna circunstancia o por alguna angustia. ¿Por qué eso puede pasar? Por dos puntos. O has contristado al Espíritu Santo, o como Dios nos ha enseñado, hay pecados de omisión. Recuerde que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe que es bueno para usted escudriñar la palabra, porque a través de la palabra usted conoce al Padre y usted la tiene guardada en su closet y tiene que desempolvarla cada vez que va a la iglesia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado de omisión, algo que estamos dejando de hacer, que tenemos que hacer. Tenemos que orar como Jesús oró con el Padre, pero en todo el día se nos va y no tuvimos ni un tiempo de oración. Entonces hay pecados de omisión que han contristado al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está contristado o no está en ti, ya sea por pecado de omisión o de acción, ahí sí te voy a decir que es imposible que vivas los frutos del Espíritu. Porque si el Espíritu Santo no redarguye y si Él no está en ti, no puedes vivir los frutos de Él si Él no está en ti. Lo que es imposible es que tú digas, esto sí es imposible, porque muchas personas creen que son cristianos y creen amar a Dios, pero piensan que pueden tener de los dos frutos, como yo le decía antes, que puedes consumir de los dos alimentos. Sí, yo tengo algunos de esos, quizás usted me diga, sí, sí, yo siempre tengo paz, a mí nada me estresa. Yo soy bondadoso, yo trato de ayudar a las personas, pero también tengo algunos frutos de la carne. De vez en cuando me dan celos, de vez en cuando tengo ira y un
Una vez por semana tengo un pleito ahí con mis hijos. ¿Qué pasa, hermano? Si eso ocurre en tu vida y tú me dices que todavía tienes laxivia, celos, iras, inmundicia, te tengo que decir en esta noche, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y hoy es el día en que necesitas nacer de nuevo y tener un verdadero arrepentimiento. Porque todas esas obras de la carne que leímos anteriormente en Gálatas 5, 19 y 21 son pecado. Y en tu corazón no puede haber pecado y Espíritu Santo. Como Dios nos decía el domingo, el Espíritu Santo no compite con el pecado. Si tú dejas entrar el pecado, él simplemente sale. Dice Apocalipsis 21-27. No entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Los verdaderos discípulos que viven los frutos del Espíritu, que son los frutos del Espíritu. Dice Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Oh, cuán preciosa la palabra del Señor. Concreta, sencilla, entendible para cualquiera. Si usted es santo, siga santificándose. Siga diciéndole, Señor, aquí está mi vida. Aleluya. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y es que es de suma importancia que reconozcamos, hermanos, y que entendamos, como lo dijimos al principio, que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo reflejado en nosotros. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo reflejado en nosotros. Y la única forma de vivirlo es permanecer en él. Es que ese pámpano no se arranque de la cepa de la vid. Es que ese pámpano, aleluya, esté arraigado a esa cepa de la vid. Esté arraigado a Cristo para morir al pecado y vivir para Cristo. Dice Gálatas 5:24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre Celestial, en esta preciosa noche, tú has puesto en mi corazón comenzar, Señor, con esta enseñanza de los frutos del Espíritu. Porque es necesario que entendamos que el Evangelio no es simplemente tener un liderazgo, predicar, cantar y aún andar por las calles predicando. Y gloria a Dios si usted lo hace. Pero ¿para qué hacer todo eso? Si llego a mi casa y le grito a mis hijos, a mi esposo,
Si en mi corazón hay inmundicia, hay laximia, hay idolatría, todo lo que hago es en vano. Porque Dios no necesita tus obras, necesita tu corazón. Un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que cada momento, hermano, escuche, refleje a Cristo. Reflejas a Cristo en todo lo que tú haces. No sé si recuerda una vez que les contaba un testimonio de un pastor que fue a un monasterio donde llevaron unas charlas y aquellos monjes los trataban con tanto amor y con tanta delicadeza y ellos ni siquiera estaban pagando nada. Y un día que el pastor se detuvo y le preguntó a un monje, ¿por qué ustedes nos tratan tan bien? Y el monje le dijo, porque en cada uno de los peregrises o los que vienen a este lugar, perdón, no sé cómo se le llama, hermano, vemos el rostro de Jesús. Los peregrinos que vienen a este lugar, vemos el rostro de Jesús. Nosotros tenemos que reflejar esa imagen de Cristo. Ahí donde usted está, hermano, y el que esté ahí escuchándonos. Si usted sabe que en su corazón hay cosas que están estorbando, si usted sabe que con sus acciones ha contristado al Espíritu Santo, hay pecado de omisión y quizás hasta pecado de acción, haga un alto en su camino. Haga un alto en su camino y este día, esta noche, pídale perdón a Dios. Ahí de su corazón, haga una oración, un clamor, una súplica al Padre, pidiéndole perdón, para que ese verdadero arrepentimiento permita un cambio de tu mente y empieces a renovar tu mente conforme a la palabra de Dios. Y que esta palabra pueda ser rema en tu corazón. Señor, yo presento delante de ti cada vida aquí, Señor, representada. Y si hay alguno, Señor, que se está reconciliando o que te está pidiendo perdón, yo lo presento delante de ti. Ten misericordia de sus vidas y ayuda al Espíritu Santo a cada uno de ellos a ser cada día más como tú. Muchas gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Precioso es nuestro Dios, aleluya.